golpeador más fuerte, el boxeador de peso pesado más caro y el mejor en muchos otros aspectos son algunos de los títulos atribuidos a Mike Tyson. Acompáñanos en un viaje por los mejores knockouts en la historia de Iron Mike. Era septiembre de 1986, cuando Tyson subió al ring a enfrentar a Radcliffe. Esta pelea fue la última antes de la primera por el título de campeonato contra Trevor Berbick. Tyson no tardó en descifrar a su rival y pudo demostrar la brillante técnica que lo hizo distinguirse durante sus primeros años en el ring profesional. Luego de una breve pausa, se puede mirar cómo Mike esquiva, inclinando su cuerpo hacia la izquierda, y termina por lanzar un poderoso gancho de izquierda para aterrizar en la mandíbula de Radcliffe. Alfonso cae al suelo, se hinca en una rodilla y espera a que el árbitro cuente hasta 9 antes de ponerse de pie. No es hasta el segundo round cuando Tyson tiene a Alfonso contra las cuerdas, que termina rematándolo. Avanzamos al 22 de noviembre de 1986, cuando Trevor era el actual campeón mundial de peso pesado. Al final del primer round, Berbick ya ha fallado varios golpes duros y está al borde del knockout, pero permanece de pie. Berbick in trouble here. Berbick just trying to get through the round. Comenzando el segundo round, Tyson logra derribarlo y continúa el ataque con un uppercut directo a su mandíbula, para cerrar con un gancho de izquierda a la cabeza. Se puede ver cómo Berbick intenta levantarse de la lona un par de veces, pero sigue cayendo al suelo. Así, la pelea es detenida por el árbitro y se declara una victoria por nocaut técnico, convirtiendo a Tyson en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. Was a right to the body and an uppercut to the head, and Berbick is down. This one is... Para el 30 de mayo de 1987, cuando se celebró la pelea contra Pinklon Thomas, Iron Mike ya era famoso por el brutal poder que usaba contra sus oponentes, el cual se notaría en especial en esta pelea. Pinklon solo contaba con una derrota en su historial, ante Trevor Berbick, quien ya había sido derrotado por Tyson. Al inicio se apreciaron golpes laterales de Mike, a los que Pinklon resistió. Thomas aguantó hasta el sexto round, cuando Tyson lanzó una devastadora serie de ganchos con ambas manos, que terminó mandándolo a la lona. Thomas in trouble again, and now Tyson moves in for the kill. 2 uppercuts in the left hand. Thomas trying to hold on. Serious trouble, and down he goes. La victoria fue brutal y absoluta. Tyson había golpeado a Thomas con todo lo que tenía, sin importarle lo que pasaría. De una vez por todas, era el título de los carteles de la pelea entre estos dos campeones invictos. Este fue quizá el evento más importante en el mundo del boxeo profesional para 1988. A la mitad del primer round, Tyson lanzó un gancho al mentón con su derecha. Spinks cayó. El árbitro empezó a contar y se levantó luego de escuchar el 3, aunque no estaría de pie por mucho. Really heavy landing, but he's taking them. The uppercut, body shot, down goes. Mike Spinks for the first time. Gracias a una potente combinación de izquierda y derecha directo a su cabeza, Spinks vuelve a quedar tendido sobre la lona. Solo bastaron 91 segundos de este primer round para que la pelea terminara. Muchos de los oponentes de Tyson fueron noqueados por primera vez en un enfrentamiento contra él,
caso con el que Larry Holmes se puede sentir identificado. Holmes insultó a Tyson repetidas veces al comienzo de la pelea. A Mike no le sentó bien y se hizo más que evidente. Durante la pelea, Iron Mike no dudó en mostrar su instinto animal en todo su esplendor. Never has received the credit, but he was a great champion in his prime. At age 38, you know. El fin del encuentro llegó en el cuarto round, cuando Holmes fue derribado 3 veces. Larry gets nailed with the left hand, the right hand, digs to the body, goes to throw right hand, gets clipped with a big right hand. Al final, luego del knockout, Larry presentó un episodio de desmayo y conmoción. Era obvio que se necesitaba un médico para levantarlo. Posteriormente, tuvo que tragarse los insultos que le había dicho Tyson y lo llamó un verdadero campeón, considerando esta pelea como su única derrota. El difícil camino de regreso fue el nombre que recibió la pelea de Tyson contra Alex Stewart, luego de haber sufrido una derrota en la pelea contra Buster Douglas, dañando su reputación y perdiendo su título. Tyson sabía que era la única oportunidad que tenía de recuperar ambos. Solo 10 segundos después de haber empezado la pelea, lo consiguió. Stewart fue derribado con 2 rápidos golpes de derecha, levantándose a la cuenta de 5 solo para ser derribado nuevamente alrededor del minuto. La tercera caída fue provocada por un rápido gancho de izquierda a los 2 minutos y medio. Esto hizo que Tyson obtuviese la victoria por nocaut técnico. Una brillante victoria que daría inicio a su camino de regreso a la cima. Para 1995, se podía decir que el estilo de pelea de Tyson había cambiado. Ahora tenía un golpe y ataque más fuerte, además de ser más precavido en el acercamiento y la defensa. Luego de haber estado en prisión, su primera pelea exitosa fue contra Buster Maris Jr., quien estaba invicto para el momento. Al comienzo, la pelea fue bastante lenta. Buster lograba evadir los golpes de Mike con éxito, logrando rematar durante los 2 primeros rounds. A pesar de ello, para el tercer round se evidenció una serie de los uppercuts más poderosos de Tyson. Así, Maris cayó sobre la lona y el árbitro contó hasta 10. That right foot and pivot, swing around on your opponent's side and then crack. He stepped back and did it again, stepped off and around and ripped that up. Una de las peleas por el título de peso pesado más cortas en la historia del boxeo se llevó a cabo en septiembre de 1996. Solo bastó 1 minuto y 49 segundos para que Tyson atacara agresivamente a su oponente. A pesar de que Seldon lanzó una ráfaga de jabs de izquierda y usó sus tácticas distintivas, Mike lo esquivó sin dificultad. Seldon primero fue derribado por un gancho de izquierda. Se levantaría la cuenta de 8, pero solo para ser derribado una vez más por otro gancho de izquierda. Back comes Sheldon. And Tyson with a left hook, and Sheldon is down on his stomach. Steve, they're doing. Bruce, quien se puso de pie una vez más, perdió el equilibrio, lo que hizo que el árbitro detuviese la pelea y le diera la victoria a Tyson por nocaut técnico. Así se convertiría en 3 veces campeón mundial de peso pesado. A finales de los 90, parecía que el mundo se desmoronaba para Tyson. Luego de un tiempo en prisión y la revocación de su licencia de boxeo debido a la pelea con Holyfield, la frecuencia de sus enfrentamientos cambió. Se le podía ver en el ring aproximadamente una vez cada 6 meses, pero siempre con atletas de alto rango. Una de ellas fue contra François Botha, encuentro en el que Mike solo tuvo 1 mes y medio para prepararse. Botha tuvo la ventaja durante los primeros 4 rounds, superando a un Tyson que parecía no confiar en sí mismo. Varias veces la pelea pasó la campana y los luchadores tuvieron que ser separados, lo que los hizo perder muchos puntos. Tyson estaba enfurecido por las burlas que Botha le hacía, seguro de su victoria. Pero en el 5º round, un derechazo de Mike envió a François a la lona.
First time punch with both. Now again. But Tyson just showing no speed. Punches. A scoop and down goes Botha. He may not get up. Botha. Fue un knockout brillante que logró darle la vuelta a la pelea. Tyson empezó el nuevo milenio peleando contra Julius Francis en Europa para enero del 2000. A pesar de que el público europeo estaba confiado de que Francis saldría victorioso, Tyson demostró que las expectativas no siempre coinciden con la realidad. Durante el primer round, Julius cayó tendido sobre la lona en 2 ocasiones. Tras una quinta caída en el segundo round, el árbitro decidió detener la pelea. Así, la pelea acabaría por un knockout a los 58 segundos del segundo round. A mediados del 2000, Tyson haría historia una vez más. Sumaría a su historial una de las victorias más rápidas de su carrera. La pelea comenzó con un poderoso gancho de Tyson derribando a Lou, que, aunque se levantó, Iron Mike no tardaría mucho más en acabar con él. 15 seconds. He's through this opening round. El árbitro intentó detener la pelea, pero Tyson estaba tan sumergido en el combate que acabó por golpearlo en la nuca. Al final, se pudo separar a los luchadores y se le dio la victoria a Tyson por nocaut técnico. Todos esperaban que la pelea contra Andrew Golota fuera agresiva, ya que era conocido por sus tácticas rudas. A Golota se le atribuyen los mejores golpes bajos, mientras que a Tyson el seguir peleando después de la campana. Mike dio inicio a la pelea con la agresividad que le caracterizaba, mientras che Golota aprovechò la ventaja che le dava su altura. Però deve lavorare parecchio con questo sinistro Golota proprio per evitare che Tyson accorci la distanza. Speriamo che non sia niente. Destro. Después del primer round, Golota pidió a su entrenador en repetidas ocasiones que detuviera la pelea. Entre el segundo y el tercer round, Golota, por decisión propia, bajó del ring y salió entre la audiencia. Así, Tyson ganó por nocaut técnico. En octubre de 2001, Tyson seguía repartiendo golpes fuera de los Estados Unidos. En una pelea presenciada por 25,000 espectadores, Nelson estuvo bajo una lluvia de golpes provocada por Tyson. Mike doesn't normally throw a right hand that straight. That was a pretty punch. He's got Nielsen against the ropes. Después del sexto round, Nelson, conocido por ser uno de los más sucios en el ring, se negó a continuar con la pelea. Iron Mike nuevamente recibiría una victoria por nocaut técnico y una impresionante tarifa de $13 millones. Nielsen's made it through 6. Mike Tyson, you win. Retired. Mike. El 22 de febrero de 2003 sería la noche en la que se pudo presenciar el último knockout en la carrera profesional de Tyson. El combate se llevó a cabo contra Clifford Etienne, quien era uno de los boxeadores más espectaculares de principios de los 2000, según The Ring. Los rumores de la mala condición física de Tyson inundaron la prensa deportiva antes de la pelea, lo que quizá fue lo que lo motivó a acabar con su rival en el menor tiempo posible. Luego de un comienzo un poco lento, lanzó un gancho de derecha que envió a Clifford a la lona. Después de que el árbitro contara hasta 10, Etienne aún continuaba en el suelo. Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets it with the right hand and Etienne is down. He was really... A los 49 segundos del primer round, Etienne fue noqueado. Desde épocas tempranas, Mike Tyson se convirtió en una leyenda por su ferocidad sobre el ring. Por muchos años, no solo se mantuvo como el rival a vencer. El simple hecho de sobrevivir a los asaltos pactados en un encuentro contra él, sin importar la decisión del jurado, ya debía ser motivo de orgullo para sus contrincantes. Pero con el paso de los años,
nuevos peleadores surgen y crecen con tanta fuerza que llevan en sus puños el poder de retirar a las leyendas que por tanto tiempo habían gozado de la gloria. Cuando Mike Tyson se cruzó en el camino de Lennox Lewis, conocería un castigo similar al que él ya había impuesto sobre tantos, pero ahora no sería él el verdugo. Bienvenido, en el video de hoy te contaremos de la pelea que sacó el alma de guerrero del cuerpo de Tyson, que necesitó ser recogido por el referee y llevado a su esquina tras una derrota que marcaría la historia del boxeo. El trágico encuentro se llevaría a cabo el 8 de junio del año 2002, y todos los que querían presenciar el combate debían asegurarse de reservar su asiento en la pirámide de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos. Con la llegada de un nuevo milenio, también llegaban nuevas promesas a la disciplina, y Lewis había hecho un trabajo fenomenal hasta el momento, lo que lo llevó a hacerse con títulos mundiales que ahora tendría que defender. Esta pelea significaría la primera defensa de Lewis por el título mundial de peso pesado del CMB, de la FIB y también del Heavyweight Title, otorgado por la revista The Ring, por lo que todo se mantenía a la expectativa de si sería capaz de mantenerlos una vez se subiese al ring contra quien todavía seguía siendo el campeón de peso pesado más joven de la historia. La pelea se anunció oficialmente el 22 de enero del mismo año, durante una conferencia de prensa en Nueva York. El primero en aparecer fue Tyson, quien subió al escenario y se aseguró de mirar en la dirección en la que se suponía que debía salir Lewis. Cuando Lewis subió al escenario, Tyson caminó rápidamente hacia él. La escena se caldearía mucho más cuando un guardaespaldas de Lennox se interpondría entre los peleadores y empujaría a Mike, haciéndolo retroceder. Como consecuencia, el gran Iron Mike adoptó rápidamente una postura de lucha y lanzó un golpe de izquierda al guardaespaldas que, para su fortuna, falló. Mientras Lewis levantaba sus puños y lanzaba un puñetazo, decenas de funcionarios del boxeo y miembros de ambos bandos subían al escenario. Ocurrieron tantos empujones que hicieron caer a ambos peleadores al suelo, lo que le provocó un corte en la frente a Tyson. Pero Lewis no saldría ileso, ya que luego se daría a conocer que Mike, en una acción un tanto cómica, le mordió una pierna. José Sulaiman, el presidente del CMB, en medio del tumulto, quedó inconsciente tras golpearse en la cabeza con una mesa, lo que, adelantándonos un poco más en el tiempo, resultaría en una demanda presentada el 1 de agosto del año 2002 por $56 millones en contra de Lewis y Tyson. Originalmente, la pelea había sido planeada para suceder en Las Vegas el 6 de abril, pero la Comisión Atlética del Estado de Nevada votó 4-1 para negarle la licencia a Tyson el 29 de enero, así como lo hicieron varios otros estadios. Al final, Memphis consiguió ser la sede del encuentro bajo la promesa de una tarifa de sitio de $12,5 millones, garantizándoseles a ambos peleadores la cuantiosa cifra de $17,5 millones. Los encargados de juzgar la pelea serían Alfred Boudwana, Anek Handangan y Bud Lagist, mientras que Eddie Curran debía arbitrar el encuentro para asegurarse de que fuese lo más limpio posible. Tyson subía al ring en calidad de retador, como ya lo había hecho tantas veces antes. Su récord se mantenía asombroso, con 49 victorias, logrando 43 de ellas por la vía del knockout y tan solo 3 derrotas. Lewis, por su parte, ostentaba un récord de 39 victorias, consiguiendo 30 de ellas por la vía del knockout, 2 derrotas y un empate. Desde el sonido de la campanada de inicio, Tyson mostró una fuerte ofensiva, haciendo retroceder a Lewis hasta quedar contra las cuerdas. Sin embargo, Lennox no se dejaría intimidar y se plantaría firme ante una bestia que sabía que podía domar. Al final del primer asalto, Tyson debió darse cuenta de que su estrategia solo le había funcionado en ese primer avance.
Después de ello, no fue capaz de mover el combate del centro del ring para acorralar a Lewis, como lo había hecho con tantas de sus víctimas antes, y presionarlo hasta quebrarlo. Tan pronto como pudo, Tyson saltó al segundo episodio con la misma agresividad. Ocasionalmente parecía dominar el ritmo de la pelea cuando Lewis se valía de su buena coordinación de pies para desplazarse sobre el ring intentando esquivar sus ataques. Cada tanto, Karan pedía a Lennox que no sostuviera a Tyson, lo que alimentaba la ilusión de los presentes de que el gran Iron Mike estaba descifrando cómo acabar con un contendiente tan fuerte como el inglés. Durante la tercera ronda, con un Lennox que tomaba cada vez más oportunidades para atacar a Tyson, se empezó a notar cómo Mike se dirigía a su cuerpo para ganar algo de tiempo. El ritmo de la pelea comenzaba a esclarecerse, y con ambos peleadores entrando en modo ofensiva, los intercambios importantes de golpes parecían haber comenzado. De vuelta a la esquina, las heridas sobre el rostro de Tyson ya comenzaban a presagiar lo que sería el trágico final de esta contienda. Empezó el cuarto asalto, y Tyson estaba en problemas. Lewis no solo lo atacaba fervientemente, lo empujaba cuando intentaba lanzarse a su cuerpo para asegurarse de que el castigo que comenzaba a imponerle no fuese interrumpido. Lennox comenzó a aterrizar más golpes sobre el rostro y cuerpo de Tyson, y a menos de 15 segundos del cierre del episodio, el gran Iron Mike caía de espaldas sobre la lona, después de un fuerte derechazo que lo dejó tan sorprendido como al resto de los presentes. Para la quinta ronda, la confianza de Lewis había aumentado. Logró derribar a Tyson y estaba dispuesto a hacerlo de nuevo. Mike, por su parte, decidió cambiar su estilo de pelea a una defensa sólida, con la intención de no dejar cabida a algún error que pudiera causarle más daño a su ego o su rostro. Durante el descanso, la diferencia entre el estado de ambos boxeadores era abismal. Lewis era el verdugo que parecía esperar tranquilo su señal para salir a escena, mientras Tyson era el condenado a un castigo que ya le había pasado factura y se podía comprobar en sus heridas. Durante el sexto asalto, Lewis siguió aterrizando puños en el cuerpo de Tyson, quien ocasionalmente se lanzaba a su rival para ganar algo de tiempo. Era evidente que el campeón de peso pesado más joven del mundo estaba agotado, pero el gran Mike Tyson no se rendiría sin antes dar su último aliento. Lewis dominó el séptimo episodio, haciendo que el cuerpo desgastado de Tyson absorbiese casi todos los ataques que lanzó. Tras presenciar la bruta golpiza, todos empezaron a preguntarse cuánto tiempo más el gran Iron Mike sería capaz de ganar contra un rival que había logrado superarlo por mucho. Entraron a la octava ronda y el espíritu de Tyson ya estaba quebrado. Su cuerpo se mantenía en pie por puro instinto. Lewis parecía disfrutar cada segundo sobre el ring contra un caparazón de quien alguna vez fue invencible. Casi a mitad del asalto, Lewis lanzó un gancho de izquierda que hizo caer a Tyson de cuclillas y el árbitro puso algo de distancia entre los boxeadores. Era el segundo knockdown y el conteo de seguridad empezó. Tyson aseguró poder continuar con el combate solo para ser derribado por un fuerte derechazo de Lewis a menos de un minuto después.
con una cortada sobre su párpado izquierdo, su nariz sangrando y muchas otras heridas en su rostro, el gran Iron Mike terminaba siendo derrotado durante el 8º episodio, tendido sobre la lona. Iron Mike es conocido por su récord de 50 victorias, siendo 44 de ellas por knockout. Sin embargo, hubo días en los que la conclusión de los hechos arriba del ring no fue positiva para él. En este video te relataremos no solo la primera noche que Tyson se enfrentó a una derrota, sino también la historia detrás del por qué, posiblemente, había perdido su foco para entonces. A medida que la pelea contra James Buster Douglas se acercaba, el equipo de Mike Tyson tenía cada vez más problemas. En el conocimiento, es de conocimiento público que Tyson tenía una relación tensa con su entrenador, tensión por la que sufriría luego al subir al ring. Kevin Rooney, quien había sido fundamental en su éxito, se separó de Tyson antes de la pelea con Douglas, lo que hizo que tuviera que ser entrenado por Jay Bright. Muchas personas afirman que ese fue el momento en el que Tyson comenzó a mostrar signos de falta de disciplina, no solo en su entrenamiento, sino también en su estilo de vida, lo que le pasaría factura al subirse al ring. Mientras tanto, su comportamiento fuera del ring era de excesos. De hecho, fue para este tiempo que los problemas legales comenzaron. La unión de todos estos factores resultó en un descuido de su acondicionamiento físico y el entrenamiento adecuado. En medio de lo que estaba viviendo, la cuenta regresiva para la pelea que se llevaría a cabo en Tokio, Japón, seguía corriendo. Así fue como ambos boxeadores llegaron al 11 de febrero de 1990, día en el que se celebró la pelea entre James Buster Douglas y Mike Tyson en Tokio, Japón. Tyson, campeón indiscutible y temido por su poder de knockout, abrió el combate ejerciendo la agresividad que lo caracterizaba. Desde el momento en el que sonó el primer campanazo, Mike intentó intimidar a Douglas con potentes golpes que apuntaban a que quería acabar la pelea tan rápido como fuese posible. Sin embargo, lo que muchos no esperaban y lo que realmente marcó la diferencia para el resultado de ese encuentro era la resistencia y habilidad de Douglas para mantenerse firme ante estos ataques. La determinación de Douglas estaba presente, al igual que su enorme habilidad para esquivar y un gran poder para responder con contraataques bien calculados. Teniendo un balance y tamaño considerablemente superior, recurrió a su jab para mantener a Tyson a distancia y así poder estabilizar su juego de ataque. A medida que la pelea avanzaba, Douglas lograba ganar confianza, lo que hizo que pudiera conectar golpes sólidos que hicieron temblar a Tyson. Después de todo, debía probar ser un contendiente de élite. Para el quinto round, Douglas logró sorprender a todos los presentes cuando lanzó una espectacular ráfaga de golpes que Tyson no fue capaz de detener. Mike por poco quedó acorralado entre las cuerdas. I agree with them. Trainer J.D. McCauley and manager John Johnson very calm in the Douglas corner. He's thrown 114 jabs in the bout, and by punch stat computations, he has landed almost half of them. Cada vez era más evidente que el increíble Iron Mike estaba aturdido. Bastaba con verlo para saber que no podía controlar la técnica de Douglas. Pero, ¿por cuánto tiempo más resistiría de pie? He throws his combination, then he ties up. There's that right hand again. It's going to happen every time. Another right hand, and now Tyson seems to... Muchos fueron los que pensaron que el combate se acabaría en el octavo round, y es que Tyson sorpresivamente logró lanzar un gancho espectacular que mandó a Douglas a la lona. Sin embargo, cuando el árbitro ya había comenzado a contar, sonó la campana anunciando el final del asalto. Una fortuna para James. Tyson is holding on.
Never seen this. He's against the ropes. I've never seen it. And there's a right hand uppercut, and down goes Douglas. As suddenly as that, a little overconfident. Got a little loosey-goosey. Still wobbly. Let's see what Mike can do to finish. En los asaltos siguientes, Tyson logró mostrar más de su poderío, pero Douglas seguía golpeándolo con combinaciones rápidas y precisas. Trying to clear his head. Left hand lands by Tyson. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Todos los espectadores estaban sorprendidos con la resistencia de Douglas, ya que se supone que se estaba enfrentando al hombre más temido del boxeo para ese momento. Finalmente, en el 10º round, Douglas conectó un gancho de derecha contundente que mandó a Tyson a la lona por primera vez en toda su carrera. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas. El árbitro comenzó el conteo, y para asombro de todos, Tyson no logró levantarse antes de que alcanzara el 10. Así, James Buster Douglas había logrado convertirse en el nuevo campeón del mundo del peso pesado. No solo había subido al ring en contra de todas las expectativas, sino que había logrado bajarse de él, dejando una marca importante en la historia del boxeo. Pero, ¿qué pasó con el favorito del combate? Otro momento que le enseñó a Mike Tyson lo que era la humildad fue su encuentro en el ring contra Lennox Lewis. Este le brindaría uno de los episodios más mediáticos y vergonzosos. El combate tenía un potencial económico tan grande como el coraje que ambos se traían. Originalmente se había pactado para el 6 de abril del año 2002 en la Ciudad del Pecado, y con casi 6 meses de anticipación se llevó a cabo la primera conferencia. Tyson subió ardido al estrado y cuando vio aparecer a Lewis, se abalanzó hacia él. Podría decirse que este fue el inicio de su destrucción. En plena conferencia comenzaron los golpes, donde varios que intentaron intervenir para que la pelea no se diera debajo del ring salieron heridos. Esto haría que el presidente del CMB interpusiera una demanda contra los peleadores y los organizadores por más de $50 millones. Además, la Comisión Atlética de Nevada le revocó la licencia a Tyson, razón por la cual la pelea tuvo que trasladarse a Memphis. Al sonar la campana, Tyson se soltó como una bestia. Era evidente que estaba en busca del knockout, intentando conectar poderosos golpes. Sin embargo, poco le iba a durar el gusto con uno de los mayores tonelajes de su carrera. Para el tercer round, el británico ya era amo y señor del encordado. Gracias a sus ventajas físicas, logró cortar a Tyson en diversas partes del rostro. Ya en el octavo round se estaba viviendo un pleito unilateral en el que Lennox conectó a Mike con un bestial derechazo a la quijada que sirvió para dejar al hombre más malo del mundo tendido sobre la lona. La derrota física y mentalmente era inminente, por lo que Tyson ni siquiera hizo el intento de levantarse y tampoco mostró el interés de tener otro combate de tal jerarquía. El Iron Mike Tyson en su apogeo en la década de los 80 era imparable en su época. Cerrando la década de los 80 y comenzando los 90, Tyson había logrado acumular 3 títulos mundiales en la división de peso pesado. Su éxito era imparable, pero un knockout en 1990 cambiaría su historia. Tyson ganó el título de peso pesado de la AMB el 22 de noviembre de 1986 al derrotar a Trevor Berbick por nocaut en el segundo asalto.
Este fue el primer título mundial que Tyson conquistó y lo convirtió en el campeón de peso pesado más joven de la historia en ese momento. Para 1987, logró unificar los títulos de la AMB y CMB al derrotar a James Bone Crusher Smith el 7 de marzo de 1987 por decisión unánime. This fight, round 2. And now it's really going to get... Sería este mismo año que el Kid Dynamite se convertiría en el campeón de peso pesado reconocido por las tres principales organizaciones de boxeo, AMB, CMB y FIB, siendo el primer boxeador más joven en conseguir los tres títulos de forma consecutiva. Pues Tyson habría ganado el título de peso pesado de la FIB el 1 de agosto de 1987 al vencer a Tony Tucker por decisión unánime. There has to be concern now in Tyson's corner. This is the most competitive fight he has. Iron Mike en ese momento tenía solo 21 años, convirtiéndose en el campeón indiscutible más joven en la historia del boxeo. Los tres títulos le otorgaron una posición de dominio en la división de peso pesado en ese momento, y su estatus como uno de los boxeadores más destacados y respetados en el mundo del boxeo. Para 1990, The Baddest Man on the Planet era reconocido a nivel mundial y gozaba de un éxito impresionante que no se detenía, pues ese mismo año ya había acumulado 37 victorias consecutivas, siendo 33 de ellas por knockout. Pero tanto éxito para Iron Mike también le había traído problemas en su vida personal, pues Tyson estaba lidiando una turbulenta vida amorosa y su divorcio con la actriz Robin Givens. Estos problemas afectaron su estado mental y emocional, lo que influyó en su enfoque y preparación para peleas posteriores. Tyson estaba rodeado de una gran cantidad de distracciones y escándalos mediáticos en ese momento. Su estilo de vida extravagante y su fama mundial atrajeron una atención constante de los medios de comunicación, lo que dificultaba su concentración en el entrenamiento y la preparación para las peleas. Se acercaba la pelea de James Buster Douglas contra Mike Tyson, pero el equipo de entrenamiento de Tyson estaba teniendo problemas, pues Tyson tenía una relación tensa con su entrenador, Kevin Rooney, quien había sido fundamental en su éxito. Antes de la pelea con Douglas, Tyson y Rooney se separaron y Tyson se entrenó con Jay Bright. En ese momento, Tyson comenzó a mostrar signos de falta de disciplina en su estilo de vida y entrenamiento. Su comportamiento fuera del ring era de excesos. También comenzaron problemas legales. La unión de todos estos factores causaron un descuido en su acondicionamiento físico y el entrenamiento adecuado. En medio de lo que estaba viviendo Mike Tyson, se acercaba la pelea en Tokio, Japón, con el boxeador James Buster Douglas, que también lleva un récord respetable como boxeador de 30 victorias y solo 4 derrotas. James Buster Douglas había debutado en el boxeo profesional en la categoría de peso semipesado. A medida que avanzaba su carrera, subió de categoría y se estableció en la división de peso pesado. A lo largo de los años 80, Douglas acumuló una serie de victorias y derrotas contra oponentes menos conocidos en la división de peso pesado. Aunque tenía un récord respetable, no se consideraba uno de los principales contendientes en la categoría. En 1987, Douglas tuvo la oportunidad por el título de peso pesado de la FIB, Federación Internacional de Boxeo, contra Tony Tucker. Sin embargo, perdió la pelea por decisión unánime y no logró ganar el título. Now we talked about what a good amateur Tucker is, and Tucker slips down To throw on Douglas because that left hand of it. There was a big left hand by Douglas. That was a great shot. En los años siguientes, Douglas continuó luchando en el ring y obteniendo algunas victorias, pero también sufrió derrotas. Su trayectoria en gran medida era discreta. Sería en 1989 que se enfrentó contra Oliver McCall en el centro de Convention Hall, Atlantic City, Nueva Jersey, obteniendo una victoria por sección unánime. Do something impressive. Heavyweight division wide open.
James Buster Douglas también se enfrentaba a varios problemas personales y profesionales. Estaba pasando por momentos difíciles en su vida personal. Su madre, Lula Pearl, quien también había sido su motivación y apoyo en su carrera, falleció unas semanas antes de la pelea con Tyson. Además, Douglas tenía una reputación de falta de disciplina y una lucha con su peso. Antes de la pelea con Tyson, había tenido dificultades para mantenerse en forma y estaba considerando estar fuera de forma. A lo largo de su carrera, Douglas no había recibido el reconocimiento y las oportunidades que merecía. No se le consideraba un contendiente de élite en la división de peso pesado. Esto llevó a una falta de motivación y confianza en sí mismo. Sería el 11 de febrero de 1990 que James Buster Douglas se enfrentara con Mike Tyson en Tokio, Japón. El combate comenzó con Tyson, el campeón indiscutible y temido por su poder de knockout, ejerciendo su agresividad característica. Desde el primer campanazo, Tyson intentó intimidar a Douglas, lanzando potentes golpes con la intención de acabar rápidamente con la pelea. Sin embargo, lo que muchos no esperaban era la resistencia y habilidad de Douglas para mantenerse firme ante los ataques. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against Tyson. Douglas demostró una gran determinación, habilidad de esquivar y responder con contraataques bien calculados. Con su alcance y tamaño considerablemente superiores, Douglas utilizó su jab para mantener a Tyson a distancia y desestabilizar su juego de ataque. A medida que avanzaba la pelea, Douglas ganaba confianza y comenzaba a conectar golpes sólidos que hicieron mella en Tyson. El quinto asalto fue sorprendente, cuando Douglas lanzó una ráfaga de golpes espectaculares que Tyson no podía detener y por poco lo acorrala entre las cuerdas. Se evidenciaba que Mike estaba aturdido y no podía controlar la técnica de Douglas. En el octavo asalto se pensó que se iba a acabar el combate, cuando Tyson lanzó un gancho espectacular que mandó a Douglas a la lona. El árbitro comenzó a contar, pero para beneficio de Douglas sonó la campana anunciando el término del octavo asalto. Tyson mostró su poderío en los asaltos siguientes, pero Douglas se mantenía firme y continuó golpeando al campeón con combinaciones rápidas y precisas. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. La resistencia de Douglas sorprendió a todos los espectadores, ya que se enfrentaba al hombre más temido del boxeo en ese momento. Finalmente, en el décimo asalto, Douglas asestó un gancho de derecha contundente que envió a Tyson a la lona por primera vez en su carrera. Rolling willingly just to try to get in the shot that will finish things in. Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. El árbitro comenzó el conteo y para asombro de todos, Tyson no logró levantarse antes de que alcanzara el 10. James Buster Douglas se había convertido en el nuevo campeón del mundo de peso pesado, desafiando todas las expectativas y dejando una marca imborrable en la historia del boxeo. Esta pelea fue un ejemplo perfecto de cómo el favorito indiscutible puede ser derrotado cuando se enfrenta a un oponente que muestra valentía, habilidad y una determinación implacable. Desde sus inicios, Mike Tyson prometía ser una leyenda. Pero cuando los mejores años llegaron a su final, esta leyenda no supo retirarse con dignidad. ¿Quieres saber qué 3 peleas marcaron el final para Iron Mike? Míranos hasta el final. Podría decirse que Mike decidió enfrentar su destino cuando tomó la decisión de enfrentarse cara a cara contra Evander Holyfield. Para ese momento, eran vistos como 2 animales que estaban predestinados a encontrarse. Su pelea se había pactado para el 9 de noviembre del año 1996. Por su lado, Evander Holyfield se había consagrado como uno de los peleadores de peso crucero más importante y respetado de todo el mundo. Que, por si no lo sabías, el término hace referencia a la categoría de boxeo, entre otros deportes de combate, a la que también suele llamarse peso pesado junior. Pero no es un título que le haya caído del cielo. Holyfield, antes de enfrentarse a Tyson, ya había tenido que defender su nombre ante formidables combatientes de la talla de George Foreman
y Larry Holmes. Dentro de su plan de preparación para enfrentarse a Tyson, contrató al ex campeón de la WBA, Mike Weaver, en calidad de entrenador. Por su parte, Mike Tyson no se encontraba en el mejor momento de su carrera. De hecho, muchos cuestionaban su estado físico y mental, afirmando que lucía bastante deteriorado luego de los eventos tan turbulentos que sufrió. Al inicio de la pelea se pudo observar a Iron Mike lanzando poderosos golpes como los que todos estábamos acostumbrados a ver de él. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que Holyfield demostrara que se había preparado mucho mejor que Tyson. Evander sabía que la mejor opción que tenía era mantener a Mike a distancia. Es por ello que desde el primer segundo mostró una evasión inteligente a todos los ataques que Tyson daba. ¿Cuál era el truco detrás de esto? Holyfield ganaría la oportunidad de familiarizarse no solo con el ritmo que Tyson estaba mostrando en el ring, sino que también podría familiarizarse con un ritmo propio que le permitiera hacerle frente a Mike. El público estaba expectante, pero podría decirse que no recibieron nada de lo que estaba por venir hasta un poco más adelante. En su siguiente asalto se pudo apreciar cómo Holyfield ya estaba listo para cambiar de modo defensivo a ofensivo, y eso fue exactamente lo que hizo, donde muchos dirían que el cambio fue tan drástico como inesperado. Pero los espectadores no eran los únicos que se sorprenderían, ya que a Mike Tyson no le dio tiempo de pensar luego de recibir una ráfaga de golpes que iban directamente hacia él. Además, recibió un poderoso golpe con la izquierda que hizo que su mundo en ese momento tambaleara. The time that he hits him, that's a straight shot. That's landed very well. That miss there. The point is that Tyson is on the defensive. Se podía escuchar cómo la audiencia estaba enloqueciendo, pero quizá lo más loco estaba sucediendo en el ring. Veíamos a Iron Mike ser presionado por otro boxeador, algo a lo que no muchos estaban acostumbrados. Los complejos movimientos de Evander eran dignos de admirar, y se podía afirmar que antes de actuar había armado un plan en su mente, ya que desde que decidió atacar, era él quien controlaba el ritmo de la pelea. Mike's got to find a way to rip the uppercut to the middle from on the inside. He's not getting to Evander cleanly. Empezaba el tercer asalto y nadie pudo creer lo que vio. Todos habían quedado boquiabiertos, y es que Holyfield logró conectar un golpe de derecha que derribó a Iron Mike. Champion, like the overachieving warrior that he is. Este suceso no era algo que pasaría desapercibido, puesto que era la segunda vez en toda la carrera de Mike Tyson que probaba el sabor de la lona. Casi se cae el recinto de la emoción del público. Pero para quienes realmente les gusta analizar a cada detalle de los encuentros, ya habían entendido el mensaje. Lo que acababa de acontecer para muchos ya era suficiente para saber quién esa noche saldría victorioso. El enojo que mostró Tyson luego de su caída le vino bien a Holyfield. Evander lo aprovechó para seguir sacándole ventaja. Sabiendo cómo jugar, Tyson recibió un cabezazo de su adversario que, según el referee, fue accidental. When they come together. Now see, they both came together. Nobody. See, look at that. Look at that. It's almost as if he got it. No, it's even worse too, Freddie. You'll see it again. He doesn't see it. His head's turned to the side, and it just, again, shot to the temple shot. En la 11ª y 11ª ronda, Evander logró dejar a su rival en las cuerdas sin casi oportunidad de reacción. Tyson está en problemas, decían quienes narraban la pelea, pero al final fue salvado por la campana. Right hand. Oh, a straight right. Combination by Holyfield. Oh, Tyson's in trouble. Looking to put Tyson down and fight. Tyson and Así, el referee frenó la pelea y le dio la victoria a Evander, haciendo que Tyson probara la derrota por segunda vez en su vida. Y aunque Tyson habló con respeto y agradecimiento de Holyfield, no tardó mucho en exigirle una revancha. Así llegamos al 28 de junio de 1997, día en que se llevó a cabo lo que se catalogó como una de las peleas más extrañas de la historia.
Tyson, en lugar de aprender de sus errores, se mostraba mucho más errático que nunca. Sus movimientos eran completamente imprudentes, quizá guiado por la sed de demostrar que nadie podría vencerlo nunca más. La historia se repite y es que Evander Holyfield le da otro cabezazo por accidente en el round 2, lo que le causó a Tyson un corte sobre su ojo. Al inicio del round 3, Tyson inicialmente se negó a usar su protector vocal, y a tan solo 40 segundos de terminar el asalto, Tyson decidió morderle la oreja a Evander Holyfield, acto en el que le arrancó un trozo de cartílago. Keep your eye on Mike. See, Mike has just... See, look at him. You can see it. You can see it. There it is. I can't... Well, and that hurts like hell, but he certainly had a big bite. And that's a danger. Evander y su equipo hicieron la petición de que la pelea se detuviera, pero solo fue por un par de minutos, ya que se reanudó luego de que Holyfield fuera atendido. Sin embargo, Tyson seguía en desventaja. No contento con una, nuevamente le muerde la oreja a su rival y se crea un caos en el ring. Así, Tyson es descalificado y atraviesa una serie de problemas que casi le impiden volver a pelear nuevamente. Luego de haber ganado un par de peleas, en un intento de negarse a ponerle fin a su carrera, llegaría el 8 de julio del año 2002. Este es posiblemente uno de los más importantes encuentros en la carrera de Tyson, quien se encontraba reconstruyéndose a sí mismo mientras cada vez más patrocinadores lo abandonaban. Por su lado, Lewis estaba siendo aclamado como uno de los mejores pesos pesados en todo el mundo. Su poder de golpeteo era equivalente al del mismo Iron Mike, lo que hacía que muchos alardearan que Tyson solo sería un costal. Al inicio, Tyson intentó sacar ventaja con su salvajismo. Sacó una serie de golpes rápidos y poderosos, pero su rival no cayó en su trampa. Durante todo el asalto logró mantener la distancia. Durante las siguientes rondas se vería algo similar, hasta que Lewis comenzara a dominar el ritmo de la pelea. Con su jab lograba contrarrestar a su rival, lo que hizo que Tyson se desesperara. Lewis logró conectar un gancho derecho a la mandíbula de Tyson que lo dejaría en la lona, y aunque logró levantarse, no lo haría antes de que el referee terminara con su conteo. Hoping that this fight would not hard. No, you can't take that from him. Big right hand from Lewis. Lennox Lewis. Estas fueron 3 peleas que lograron acabar con la carrera de Tyson en segundos, quien, aunque se negaba a dejar ir sus años de gloria, no pudo recuperarse de haber sido derrotado. Muchos somos los que recordamos los días de gloria del gran Iron Mike, pero solo los verdaderos fanáticos tenemos el valor de mantener en nuestra memoria sus días oscuros. Tyson solo fue vencido justamente por 2 oponentes. Quédate hasta el final, no solamente para que conozcas qué ocurrió en esos combates, sino también qué estaba pasando en la vida personal de Mike y por qué accedió a subirse de nuevo al ring solo para acabar rindiéndose. Para el momento de la pelea, Tyson ya tenía 17 meses de inactividad. De hecho, su último combate había sido el 22 de febrero del año 2003, cuando noqueó a Clifford Etienne, su compatriota, en Memphis, luego de tan solo 49 segundos de la campanada. Muchos a día de hoy señalan que estábamos cerca del final de la carrera de Tyson, pero él no se atrevía a reconocerlo. Lo que sus fanáticos quizá no sabían para ese entonces es que Tyson, el gran monstruo, estaba contra la espada y la pared. Se había visto obligado a pelear debido a una precaria situación financiera. Había derrochado una fortuna de casi $300 millones, que es lo que había ganado a lo largo de su carrera, y sabía que tenía que hacer algo para no caer mucho más profundo en el hueco. Lo que no sabía era que luego de 4 asaltos, se hundiría más. Desde un principio se le vio a Danny Williams seguro. Al subir al ring parecía que la audiencia estaba solo de su lado. Sin embargo, cuando salió Tyson, el recinto se vino abajo. Tyson tenía 38 y Williams 31. Aunque la diferencia de edad no era tan grande, Tyson sabía que debía ser cauteloso con sus decisiones sobre el ring. Durante este round, ambos peleadores estaban estudiando el uno al otro.
al contrario de lo que se esperaba, hubo más abrazos para ganar tiempo que golpes bien conectados. Sin embargo, parecía que Tyson tenía una ligera ventaja ante la forma de pelear que estaba mostrando Williams. And that could be a huge mistake. El segundo round comenzó similar a cómo cerró el primero. Tyson eventualmente logró poner a Williams contra las cuerdas y lanzar una poderosa combinación de golpes. Pero la guardia de Danny estaba en el punto perfecto para no dejar ninguna zona débil. Danny Williams told us he wants to take this fight to the 4th and 5th or 6th round, but the problem is if you take this much punishment. Tyson seguía tirando hacia adelante, mientras que Danny seguía yéndose a su cuerpo para ganar tiempo. Gracias a los resultados de esa noche, es justo afirmar que esa era su estrategia. La agresividad llegó faltando 1 minuto para culminar el segundo round, cuando Danny, contra las cuerdas, comenzó a contraatacar a los golpes que Tyson le intentaba conectar. Luego volvió a su estrategia de lanzarse a Tyson y dejar que los segundos pasen, lo que dio fin al segundo round. Tyson ripping uppercuts to the chin. Now back comes Williams with a left-right combination. And that was the uppercut by Williams. He's ripping those shots. Pushing Tyson back. It's competitive now. Para este punto, Tyson seguía pareciendo que tenía la pelea bajo control. Siempre iba hacia adelante, abriéndose paso con sus golpes hasta poner a Danny sobre las cuerdas, pero debido a su guardia, no lograba conectar ningún gancho. Empezó el tercer round y parecía que estar sobre las cuerdas para Danny se había convertido en costumbre, con la diferencia de que ahora pelearía más activamente contra Tyson. Faltando 2 minutos y medio para el final del tercer round, el referee los intenta separar cuando Williams le da un golpe en la cara a Tyson, un movimiento que presagiaría el final de ese combate. It's the bodywork of Williams. He is really making an impact. There's some blood. Gradualmente, la agresividad entre estos dos peleadores iba aumentando a medida que los segundos pasaban. Tyson, ahora con un corte sobre su ceja izquierda, empezaba a mostrarse agotado. En el cuarto round, Tyson salió dispuesto a darlo todo. Intentó lanzar un gancho de derecha a la cara de Williams, pero lo falló. Danny sabía que debía hacer algo antes de que Tyson encontrara la oportunidad perfecta de conectar uno de sus poderosos golpes. Así que comenzó a tomar la delantera. Ahora era él quien llevaba a Tyson contra las cuerdas. Big right hand, a straight right by Tyson, but it was out in the chest, and back comes Williams. En los últimos 30 segundos de este cuarto round, era evidente el agotamiento de Tyson. Y Williams, quien había estado peleando pasivamente la mayoría del tiempo, tenía la energía suficiente para causar una explosión. Danny comenzó a lanzar una combinación de golpes que quizá Tyson nunca se enteró de dónde venían. Ya no llevaba sus puños frente a su rostro, estaba decaído y bajar la guardia no le favoreció en absoluto. Faltando menos de 15 segundos para el cierre del round, Williams lanzó un gancho que no mandó a Tyson a la lona, solo porque fue atajado por las cuerdas. El referee empezó su cuenta, pero Mike no pudo ponerse de pie antes de que finalizara. Se terminó, Williams ganó, se escuchó y el recinto se vino abajo. Williams había dicho que le iba a noquear en pocos asaltos y había cumplido su palabra. Para él, el triunfo le había abierto la oportunidad de optar por una pelea de título mundial. Pero para Tyson había sido quizá uno de los encuentros más amargos de su carrera, aunque esta derrota todavía no sería el motivo de su rendición. El 11 de junio de 2005, la audiencia y el mundo entero fueron testigos del acto que se llamó la rendición de Tyson, lo que fue la última pelea legendaria de toda su carrera. Tuvo un fin lastimoso para su legado.
Muchos son los que siguen afirmando que Kevin McBride se subió al ring sin méritos ni ambiciones. De hecho, el hito de la derrota de Tyson no solo se le atribuye a él, sino al tiempo y a los excesos de su vida privada. Tyson subió al ring mientras los presentadores decían: el fenómeno Tyson todavía sigue vivo. McBride, de 32 años, y Tyson, de 38, creaba el escenario perfecto para que se repitiera lo que se vivió con Danny Williams, un Tyson agotado, siendo noqueado. El primer round siempre es de reconocimiento, pero parecía que Kevin lanzaba golpes esperando conectar con la cara de Tyson y acabar con la pelea rápido. Era obvio que la ligera ventaja de altura ponía a McBride en una posición privilegiada a la hora de lanzar sus ganchos. Tyson solo podía ir al cuerpo de Kevin, intentando desgastarlo lo suficiente hasta poder noquearlo. Una estrategia que ya habíamos visto antes en algunas de sus mejores peleas, pero que Mike parecía ya no manejar tan bien. A long left by Mike Tyson. Al contrario de lo que se vio con Williams, desde el inicio era McBride quien controlaba la pelea, llevando a Tyson contra las cuerdas y manteniendo la guardia ante cualquier contraataque. Throwing wide sweeping hooks. I mean, that's, wide open to be countered. Nice uppercut on the inside, and again the hook, mostly an arm. Al sonar el campanazo que dio inicio al tercer round, Tyson salió furioso. La audiencia pudo confirmar que la bestia seguía viva, pero McBride no estaba dispuesto a rendirse. El cuarto round parecía arrojar un poco de luz para Tyson, mientras que la audiencia se ponía de pie cada tanto. Tyson avanzaba y parecía acorralar a McBride con sus combinaciones, sin embargo ninguna de ellas lo suficientemente fuerte para romper su guardia. Tyson había logrado conectar golpes al cuerpo de Kevin, así como a su cara, pero cada vez que volvía a su esquina, se le miraba más desgastado. Alguien con tanta experiencia como él sabía que mientras más tiempo durara la pelea, más era posible ser noqueado por el desgaste físico. Eso lo hizo salir enfurecido en el quinto round, pero McBride contraatacó tan fuerte como pudo y su estrategia le jugó en contra. Tyson ya empezaba a bajar su guardia, mientras que Kevin aprovechaba para conectar golpes a su cara. Seguramente estaba teniendo recuerdos de esos últimos segundos contra Danny Williams. Tyson, though, showing that obviously, and for the most part, it's keeping him in this fight. And right now, look at a stationary Mike Tyson, not throwing too many punches. And McBride popping shots off Tyson's head, and Tyson is starting. Los últimos 15 segundos del round fueron un infierno para Tyson. Kevin logró ponerlo contra las cuerdas y, gracias a su guardia baja, conectarle una serie de golpes directo a la cabeza. La expresión "salvado por la campana" se convirtió en un hecho a favor de Mike. El gran Iron Mike sabía que solo había regresado a su esquina por el final del round. Mientras que su equipo intentaba darle indicaciones, tenía la cabeza caída y la mirada perdida. La bestia estaba agotada. Ambos peleadores sabían que el sexto round era definitorio, por lo que al sonar la campana, los dos salieron con toda la potencia que tenían. El referee se vio en la obligación de separarlos luego de que, en un agarre, Tyson intentara romper el brazo de McBride. Se les pidió a ambos peleadores que combatieran de forma justa y se reanudó el round. Su guardia ya estaba caída y Tyson solo podía lanzarse al cuerpo de McBride para ganar tiempo. 2:20 remaining in the round, and Tyson trying to end it right here. So what a sense of urgency on both sides. Pero a menos de 15 segundos para finalizar el round, Tyson se sentó sobre la lona, justo en la misma posición que quedó en su pelea contra Williams. No fue noqueado, pero no podía levantarse. Al llegar a la esquina, su equipo intentó animarlo, pero Tyson se rindió. Si ver a Tyson rendirse era devastador para sus fanáticos, escucharlo decir "me di cuenta de que ya no tengo nada" en la entrevista sobre el ring terminó de destrozarlo.
Fue un momento de humildad y honestidad para Tyson, ya que afirmó que tenía la habilidad de mantenerse en forma, pero su instinto a la hora de pelear no era el mismo. Tyson afirmó no tener estómago para combatir ni ferocidad. Decía que ya no era ese animal. Admitió finalmente que solamente estaba aceptando peleas para ganar las deudas que había acumulado por su polémico estilo de vida. Cerró un trágico: estoy seguro de que encontraré algo más que hacer. El boxeo no me define, puesto que no quería faltarle el respeto al deporte, siendo derrotado por boxeadores de menor calibre que él. Así fue como se retiró una leyenda, a la que, por supuesto, ese momento de humildad le abrió un hueco por siempre en el corazón de los aficionados del mundo del boxeo. No solamente sus golpes lo habían llevado hacia lo más alto, su conciencia y honestidad al retirarse lo habían humanizado. La bestia pasó a ser una leyenda viviente. Tyson es considerado uno de los mejores boxeadores de la historia por muchas de sus cualidades, pero también porque solo fue vencido por 2 oponentes. ¿Sabes cuáles son? En este video sabrás contra quién perdió Mike Tyson en toda su carrera y qué estaba pasando por su mente cuando volvió al ring solo para ser derrotado en esas 2 oportunidades. En el primer combate, Tyson se enfrentó a James Buster Douglas. Este combate resultó ser un momento decisivo en la historia del boxeo, ya que dio lugar a una de las mayores sorpresas jamás presenciadas en este deporte. A pesar de ser el gran favorito, Tyson fue noqueado por Douglas, dejando a los espectadores asombrados. El esperado combate entre las leyendas del boxeo, Mike Tyson y James Buster Douglas, estuvo a la altura de las expectativas. Se disputó el 11 de febrero de 1990. Ambos púgiles demostraron su increíble habilidad y determinación durante todo el combate. Tyson subió al ring como el campeón indiscutible de los pesos pesados, con un impresionante récord de 37 victorias, todas por nocaut. Sus fuertes golpes y su implacable agresividad le habían granjeado una temible reputación en el mundo del boxeo. Por otro lado, Douglas era considerado un perdedor en este combate. A pesar de su meritorio récord de 29 victorias, no se le consideraba una amenaza seria para el dominio de Tyson. Sin embargo, Douglas demostró a todos que estaban equivocados con su excepcional actuación. Desde el principio quedó claro que Douglas venía dispuesto a darlo todo. Mostró un notable juego de piernas y técnicas defensivas que minimizaron los ataques de Tyson. Además, Douglas mostró una gran precisión y potencia en sus contragolpes, cogiendo desprevenido a Tyson en múltiples ocasiones. Left jab, he landed twice. Lost the right hand of Buster Douglas, but the problem I still see Mike has to be careful also because Mike's standing in front of him. A medida que avanzaban los asaltos, se hizo evidente que no iba a ser una victoria fácil para Tyson. Douglas mantuvo la compostura y se centró en ejecutar su plan a la perfección. El público observó con asombro cómo asestaba continuamente golpes limpios en la cara de Tyson, agotándolo visiblemente. Good right hand and a good right uppercut and 2 more good rights by Douglas. I don't think I've ever seen it. Now Mike is not going on, he's not attacking Buster Douglas, which indicates that there is some respect here. And also a little puzzlement, right? En el octavo asalto, un momento de conmoción e incredulidad invadió el estadio cuando Douglas asestó un potente uppercut que envió a Tyson a la lona. El árbitro inició la cuenta mientras todo el mundo contenía la respiración a la espera de lo que ocurriría a continuación. Para asombro de todos, Tyson luchó por ponerse en pie, pero no logró superar la cuenta. Este sorprendente giro de los acontecimientos hizo que Buster Douglas fuera declarado vencedor por nocaut.
una sorpresa monumental, teniendo en cuenta las pocas posibilidades que tenía ante uno de los grandes campeones del boxeo. Las secuelas de este combate dejaron atónitos tanto a los aficionados como a los analistas por lo que había ocurrido dentro del cuadrilátero. Sirvió para recordar que ningún púgil es invencible y que en el mundo del boxeo puede pasar cualquier cosa. Después de 31 años, Tyson comentó en una entrevista que no estaba atento a la pelea, pues estaba demasiado preocupado en tener relaciones sexuales. En conclusión, el choque entre Mike Tyson y James Buster Douglas será recordado para siempre como una de las mayores sorpresas de la historia del boxeo. Puso de manifiesto la naturaleza impredecible de este deporte y destacó las excepcionales habilidades de Douglas y su determinación para superar las adversidades. Llegamos a su enfrentamiento con Danny Williams. Aunque todavía no se había recuperado del todo de los reveses anteriores, Tyson mostró destellos de su antiguo brillo durante este combate. Sin embargo, Williams consiguió superarle y asegurarse la victoria. Antes de empezar a relatar el combate, pocos fanáticos conocen que Mike Tyson aceptó la pelea por problemas económicos, además de estar más de 17 meses sin pelear en el ring. Mike Tyson contra Danny Williams fue un combate épico que tuvo lugar el 30 de julio de 2004. Este esperado combate de boxeo puso de manifiesto el inmenso talento y habilidad de ambos púgiles. Mike Tyson, ex campeón de los pesos pesados, se enfrentó al formidable Danny Williams en lo que prometía ser un combate emocionante. Tanto Tyson como Williams demostraron su destreza en el cuadrilátero, asestando potentes golpes y exhibiendo sus maniobras estratégicas. El combate fue intenso de principio a fin y cada luchador lo dio todo. Sin embargo, quedó claro que la experiencia y la superioridad técnica de Tyson fueron evidentes al principio del combate. Pero todo era una estrategia de Danny Williams, pues sabía que contaba con un mejor físico y resistencia, por lo que quería agotar al ex campeón mientras él reservaba sus energías. Después del tercer asalto, vemos cómo los papeles intercambian y ahora Tyson toma una posición defensiva y contra las cuerdas. A pesar de sus notables esfuerzos, Tyson tuvo dificultades para seguir el ritmo de los implacables ataques de Williams. El no favorito dominaba el cuadrilátero con su increíble velocidad y precisión. En el cuarto asalto, Williams desencadenó una devastadora combinación de golpes que acabó enviando a Tyson a la lona. El público estalló en vítores cuando el árbitro Joey Cortez anunció que Danny Williams era el vencedor por nocaut técnico. Tyson no pudo reponerse antes de que la cuenta llegara a 10. El combate contra Kevin McBride supuso un final decepcionante para la carrera de Tyson. Después de soportar una serie de derrotas y luchas en su vida personal, subió al ring con McBride. Por desgracia, estaba claro que el mejor momento de Tyson había pasado y finalmente perdió el combate. En el esperadísimo combate entre Mike Tyson y Kevin McBride, había muchas expectativas y especulaciones. Esta pelea mostró estilos y estrategias opuestas de ambos púgiles. Fue la última pelea de nuestro ex campeón, el 11 de junio del año 2005. Mike Tyson, conocido por su estilo agresivo y su poder de knockout, subió al ring con años de experiencia y un historial impresionante. Por otro lado, Kevin McBride se veía como un perdedor, pero había demostrado ser un duro competidor en sus combates anteriores.
Desde el principio del combate, era evidente que ambos luchadores querían ganar. La intensidad y determinación mostradas por Tyson fueron notables. A pesar de su edad en aquel momento, mostró destellos de su antigua gloria. To do with the loss to Williams, it was 100% because of the knee injury. Los golpes potentes que le caracterizaban tuvieron su impacto habitual en McBride. Sin embargo, a medida que el combate avanzaba hacia los últimos asaltos, se hizo evidente que la edad había alcanzado a Tyson. Parecía fatigado y le costaba mantener su dominio sobre McBride. Aprovechando esta debilidad, McBride tomó el control del combate con su implacable presión y su físico. The body work of Tyson has been very, they're not used to recently. Tyson also going to the forearm tactic, you may have noticed. En un sorprendente giro de los acontecimientos, McBride consiguió asestar una serie de potentes golpes a Tyson en el sexto asalto. Delivered well. Those were delivered with him bending at the knee, and they had some power. Kevin McBride, a journeyman, is making Mike Tyson look like a third-tier sixth round. And if McBride actually wins this round, it would be a 10-7 round. Incapaz de recuperarse de estos, la esquina de Tyson tiró la toalla y Kevin McBride venció por nocaut técnico. Este combate marcó un momento importante en las carreras de ambos púgiles. Para Tyson, puso de relieve los retos a los que se enfrentan los atletas de edad avanzada que intentan competir al más alto nivel. En cuanto a McBride, esta victoria le catapultó a la fama y consolidó su lugar entre la élite del boxeo. En conclusión, Mike Tyson contra Kevin McBride fue un intrigante choque entre dos púgiles con objetivos diferentes, uno en busca de redención y otro aprovechando la oportunidad de alcanzar la grandeza. Estos combates muestran colectivamente tanto los triunfos como los retos a los que se enfrentó Mike Tyson a lo largo de su carrera. Independientemente de los resultados, sirven como testimonio de su indeleble impacto en el mundo del boxeo.